Entonces, bueno, buenas tardes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta primera charla de los conversatorios de acción social de la Escuela de Estudios Generales, que estamos haciendo gracias también a la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social, Evelyn McQueedy, que nos está acompañando en este momento, ha sido muy amable en ayudarnos a coordinar con las diferentes personas con las que vamos a tener charlas a lo largo del mes. La intención de estos conversatorios es tanto incentivar la producción de nuevos proyectos de acción social, como mejorar los ya existentes, o sea, mejorar la capacidad de nuestra gestión de los proyectos ya existentes. Sabemos que uno de los mayores problemas que afrontamos como coordinadores de proyectos o como personas que van a coordinar proyectos es un poco también esa incertidumbre sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Porque los proyectos de acción social son demandantes, los proyectos de acción social requieren el trabajo con personas, con comunidades, con diferentes instancias, coordinar diferentes cosas. Pues las herramientas nunca están de más, digamos, aprender sobre herramientas de gestión de proyectos y compartir experiencias sobre la gestión que hemos tenido como coordinadores de proyectos o en diferentes instancias, nos puede ayudar mucho a mejorar el trabajo que hemos estado realizando en conjunto. Por lo tanto, estos conversatorios tienen esa intención. Como ya les habíamos mencionado previamente, habíamos hecho la publicidad, las personas que participen en todos los conversatorios digamos, que se están organizando recibirán también un certificado de participación de parte de la vicerrectoría. Eso es algo que después vamos a ir, que vamos a ir pues arreglando, digamos, en términos generales. Eh, Ahora, pues esta primera charla, que en realidad sería la segunda, pero la primera lo tuvimos que reprogramar, tiene que ver con herramientas para la gestión de proyectos de acción social. Tenemos como invitada a Hazel Castro, que es coordinadora del PROTEA, que es, bueno, ahorita Evelyn nos dará más datos sobre ella, pero digamos, el PROTEA es el programa de tecnologías educativas para el aprendizaje de la Facultad de Educación. Ella nos va a ayudar a reconocer algunas herramientas importantes que podemos tener para la gestión de proyectos de acción social, eh, para lo cual después podríamos valorar una segunda sesión en algún momento más en forma de taller. Bueno, ahorita vamos a escuchar más a Hazel y después podríamos ampliar más todo este tema conforme vayamos adentrándonos y necesitando y ubicando necesidades específicas también de nuestros proyectos. ¿Verdad? Entonces, ahora voy a dejar un momento a Evelyn, más bien que presente a Hazel, que es nuestra invitada del día de hoy. Le agradezco mucho a Evelyn, le agradezco mucho a Hazel que la presencia y también le agradezco a Alejandra, a Paula y a Lili que están presentes también, que son, digamos, son las asesoras que corresponden, digamos, al área de estudios generales en la BAS, que van a estar con nosotros, por cierto, el viernes para reconocer mejor las diferentes rutas digamos que de acción social que se pueden seguir para nuevos proyectos. Entonces, bienvenidas todas y le doy la palabra un momento a Evelyn. Buenas tardes, gracias Pablo, compañeros y compañeras, por esta oportunidad y de sumar, digamos, en conjunto con ustedes a mejorar y a renovar y a promover las diferentes acciones en la acción social, ¿verdad? Y les presento a Hazel Castro Araya, es la que nos va a acompañar el día de hoy, como ya lo decía don Pablo. Ella tiene experiencia de 20 años en el sector de educación. Ella se ha distinguido en innovar la práctica educativa mediante el aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicación. Ella es graduada de licenciatura en educación primaria y magíster en ciencias de la educación, con énfasis en administración educativa. Cuenta también con una maestría en tecnologías en innovación educativa de la Universidad Nacional. Es docente e investigador en el ámbito de gestión de proyectos de innovación y además es la coordinadora del programa de tecnologías educativas para el aprendizaje PROTEA, que está perteneciente al decanato de la Facultad de Educación. Entonces les dejo con Hazel. Adelante.
Un momento, antes de que entre, me olvidó un detalle que es muy importante. Por favor, a todas las personas que están presentes en el chat, por favor, pongan su nombre completo, por favor, para el registro de asistencia. Para llevar el registro de asistencia para la hora de los certificados. Entonces, todo el mundo, por favor, si pueden, por favor, poner su nombre completo y ya quedamos con eso, quedamos con el registro de asistencia, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Para mí es un gusto estar con ustedes esta tarde. Vamos a tratar de tener un espacio para contarles un poco la experiencia que hemos tenido en estos 20 años del programa de tecnologías que trabaja directamente en la Facultad de Educación. Y precisamente lo que desarrolla es bueno, diferentes proyectos de acción social, de docencia, de investigación, enfocados en la innovación con tecnología. Y en mi caso personal, tengo más o menos 15 años de estar trabajando en gestión de proyectos. Me ha interesado muchísimo, sobre todo creo que si uno quiere conseguir ciertos cambios, ciertas cosas, los proyectos definitivamente son alternativas que nos permiten mejorar. Entonces, esperemos que esta oportunidad y las herramientas que vamos a ver el día de hoy puedan servirles, o si tal vez si ya las conocen, tal vez ustedes incluso puedan comentar en algún momento su experiencia y cómo les ha ido con la herramienta. Voy a compartirles pantalla y esperemos entonces tener un ratito provechoso, y si tienen alguna duda lo pueden indicarla en el chat y al final podemos tener un espacio un poquito más de conversación. Ahí están viendo la presentación. Sí. Sí, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con imágenes interactivas porque permite mucho como concentrarnos un poco más en, lo que en la idea central de lo que estamos haciendo. Bueno, trabajar con gestión de proyectos, sin duda alguna, nos implica trabajar o planificar alguna mejora o algún proyecto que va a tener un inicio y va a tener un final. Esa es un poco la idea de trabajar con proyectos. No es lo mismo que en otro tipo de acciones que tal vez se puedan ir renovando. La idea de los proyectos es que genere, pues que tenga un objetivo, una meta clara de qué es lo que queremos y cómo lo vamos a alcanzar. Entonces, desde la teoría son diferentes las fases que vamos a ir desarrollando. Claramente, ustedes las conocen porque trabajan con proyectos, pero aquí las vamos a ir como abordando un poquito desde la parte de las herramientas. La parte de planificación, que sin duda alguna es la primera etapa donde tenemos que tener clara la idea. La parte de organización, donde tenemos que ver quién va a hacer qué tareas. La parte de dirigir, que es ese seguimiento que vamos a dar a las diferentes acciones. Y la parte de controlar, que es la que nos lleva a evaluar o buscar evidencias de todo el proceso que se ha venido desarrollando. Entonces, un poco este es el proceso de gestión de un proyecto. En la parte de planificación, muchas veces tenemos que estar siempre con una flexibilidad, por decirlo así, a la hora de trabajar en un proceso de gestión de proyecto, porque las acciones nos implican un seguimiento constante, no solo a las actividades, sino también con las mismas personas que colaboran en el proyecto. Muchas veces tenemos que estarnos comunicando, replanteando, incluso viendo dónde conseguimos ciertos recursos que requerimos. Entonces hay que estar siempre trabajando. Por eso esta imagen que podemos ver ahí nos habla de que si hay un inicio en la planificación, esa planificación tiene un inicio, pero incluso se tiene que planificar durante todo el proyecto. Y también tenemos que hacer un monitoreo constante que nos implica revisar cuáles son esas metas, esos indicadores, porque cuando estamos trabajando con proyectos puede ser que al inicio tengamos todo muy claro, pero luego nos concentramos en una tarea y tenemos que ir revisando ahora qué es lo que había que hacer, cuál era el indicador, cuál es la meta, cuál es el objetivo, porque a veces son proyectos muy grandes y complejos, entonces siempre hay que estar revisando y haciendo ajustes incluso para ver si podemos ir modificando fechas y demás, porque tal vez
no tomamos en cuenta algo para cumplir ese objetivo. Entonces, realmente los proyectos siempre están cambiando, entonces hay que estar siempre monitoreando y controlando. Lógicamente también tenemos que ejecutar, y cuando ejecutamos tenemos que tener claridad de cuáles van a ser esas evidencias o esas muestras, ¿verdad? Ya sean informes, fotografías, evaluaciones y demás, que nos van a dar ese sustento para poder hacer informes y sobre todo demostrar el alcance de lo que estamos planificando. Cuando organizamos, definitivamente tenemos que saber qué es lo que tenemos. Todos los años, y sobre todo este año, ¿verdad? 2021, los proyectos disponen de presupuesto, y eso nos implica muchas posibilidades en cuanto a los recursos que podemos hacer. A veces el presupuesto es muy reducido, como este año, y tenemos que ser bastante creativos. Pero nos implica esa parte de identificar, ¿verdad?, qué son esos recursos necesarios, con qué contamos, cómo los vamos a adquirir, y al hablar de recursos, ¿verdad?, también podemos hablar de recursos materiales y también del equipo que tenemos para poder trabajar, ¿verdad? A veces el hecho de para alcanzar una meta que nos implica tal vez más recursos, porque tal vez cambió la situación o la población o las diferentes cosas, implica que tengamos que de nuevo replantearnos algo en la planificación. Por ejemplo, el año pasado, que fue un año tan anómalo y que los proyectos tenían una planificación y probablemente tuvieron que ser modificados en un gran porcentaje, porque ahora todo tenía que realizarse de manera virtual o tal vez ya no podía realizarse. Entonces, todas estas cosas nos permiten ver qué recursos son los que vamos a necesitar ahora, cómo podemos replantear, y un poco la idea de esto es tener esa capacidad de flexibilizar y de organizar bien el equipo y los recursos. A la hora de dirigir, bueno, esta es una plantilla como ejemplo, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya sabemos cuáles son las actividades que vamos a realizar, cuál es el equipo que vamos a tener, es muy importante la asignación de responsabilidades y el seguimiento. A veces esta parte es como la más incomodita, por decirlo así, ¿verdad? Porque todos somos profesionales y todos sabemos lo que tenemos que hacer, y todos probablemente lo hacemos muy bien. Sin embargo, a veces cuando trabajamos por proyectos y sobre todo a nivel virtual, es muy importante tener medios de comunicación y que nos permita tener información clara. A veces lo hablamos en una reunión o no se habló, se sobreentiende, y este tipo de situaciones a veces genera ciertas complicaciones o ciertos problemas en la gestión de proyectos, porque a veces no se sabe quién era el responsable real de eso, o si yo lo hice, no le informé que yo lo hice, o alguien me tiene que aprobar esto, o yo necesito un presupuesto para poder hacer esta actividad. Entonces, todas estas situaciones, ¿verdad?, de coordinación y que implican mecanismos de coordinación bastante complejos, pueden facilitarse con algún tipo de herramientas que nos permita comunicarnos mejor y tener la comunicación más fiable. Un poquito esa es la idea de lo que vamos a trabajar esta tarde, de lo que vamos a ver esta tarde, esas alternativas. Y en cuanto a la última fase, ¿verdad?, es muy importante cuando obviamente planteamos un proyecto, es tener claro cuál es ese objetivo general que queremos, cuál es esa finalidad y a qué resultado queremos llegar. Si nosotros sabemos a qué resultado queremos llegar, entre más tangible sea ese resultado, es mejor, ¿verdad? O esa meta. Los indicadores, ¿verdad?, nos tienen que decir exactamente cómo vamos a poder evidenciar eso que nos vamos a proponer. Tienen que ser indicadores cuantitativos o cualitativos, ¿verdad? Eso es muy variable, pero sí tienen que tener una fuente de verificación. Esa fuente de verificación es la que nosotros tenemos que tener muy claro en esta última fase de control o evaluación, para saber, ¿verdad?, quién hará. Por ejemplo, a veces hacemos una actividad lindísima, nos ha pasado a nosotros también en el programa que tal vez hacemos un taller y no tomamos ninguna foto. No tomamos ninguna foto, por ejemplo, porque todos estábamos ocupados. Entonces, ese tipo de cosas como quién va a tomar las fotografías, quién va a aplicar el formulario, todo este tipo, digamos, de acciones que nos implican ese modo de verificación, hay que planificarlas antes
de realizar las actividades. Incluso a la hora de hacer una evaluación, bueno, ¿quién va a hacer la evaluación? ¿Dónde va a estar ese formulario? ¿Quién va a tener el enlace? ¿Cómo vamos a compartir eso? O si es en físico, ¿quién va a sacar la fotocopia? ¿Dónde está el formulario? ¿Quién lo hizo? Todos este tipo de detalles, ¿verdad? Hay que tratar de hacerlo con tiempo y eso implica probablemente reuniones de coordinación en los mismos proyectos, ¿verdad? Que son vitales para que las cosas se ejecuten en el tiempo. Sobre todo considerando que a veces uno no está solo en una cosa, sino que estamos en muchas cosas. Y cuando hay docencia, cuando se imparten clases, nunca alcanza el tiempo para más cosas. Entonces hay que organizarse muy bien, ¿verdad? Saber cómo vamos a ir evidenciando estos procesos. Ahora, para trabajar con herramientas, ya entrando un poquito tal vez al tema más de las herramientas, hay dos grandes grupos, ¿verdad? Están lo que son las herramientas gratis y las herramientas privativas o las que son de pago. Realmente son muchísimas y son muy buenas en realidad. Yo no les voy a decir a ustedes que las herramientas de paga no sirven, no, yo no les voy a decir eso porque en realidad he usado varias y son muy buenas. Lo que pasa es que trae limitaciones en cuanto a que hay que pagar un costo mensual, no solamente tal vez de mi parte, por ejemplo en este caso, que tal vez coordino el proyecto, sino de parte también de las personas que participan en las cuentas. Algunas veces permite agregar miembros gratis, pero tal vez son 3 miembros gratis, a veces hasta 6, dependiendo del proyecto. Esto es muy poco, ¿verdad? A veces ocupamos que estén incluso en los equipos asistentes y demás. Entonces, hay que pensar muy bien estas posibilidades que nos dan las aplicaciones. Esta, por ejemplo, es una lista de aplicaciones de paga, ¿verdad? Esta Monday nos permite dar ese seguimiento a los proyectos. Bueno, todas estas tienen similitudes y tienen un costo alrededor de entre $10 a $50 mensuales, dependiendo de lo que uno quiera hacer. En este caso y para este taller específicamente o esta charla, vamos a trabajar con Project de Microsoft, que es como el que es como más famoso. Tiene sus limitaciones, en realidad no es que yo les voy a contar que nosotros no lo usamos en el programa, porque nosotros en el programa en Protea tratamos de fomentar todo lo que es software libre, ¿verdad? Tratamos de irnos o visualizar alternativas y sobre todo ser ejemplo en cuanto a uso de aplicaciones gratis. Entonces, sí las usamos, sí las probamos, pero no es que pagamos licencias y trabajamos con estas aplicaciones porque realmente iría en contra de nuestra filosofía como programa. Pero bueno, voy a presentarles esta herramienta de Project de Microsoft. Entonces voy a compartirles aquí un momentito. Quitar esto. Esta es la herramienta Project. ¿Están viendo ahora algo como verde que dice Project? ¿Sí? Sí. Sí, sí se ve bien. Sí. Gracias. Esta es la herramienta de Project. Entonces aquí nosotros podemos crear nuestros propios proyectos. Por ejemplo, yo aquí estaba haciendo algunas pruebas, podemos crear nuestros propios proyectos. Ahorita les hablo un poco de de las limitaciones y de cómo crear una cuenta en Project. Pero vamos a ver un poco la plataforma primero para que veamos qué nos ofrece. Es una plataforma bastante sencilla en cuanto a su diseño y su manejo, por decirlo así. Lo que ven aquí es como casi que lo que hay, digamos, aquí es donde creamos los proyectos. Ahora, aquí dice proyecto nuevo. Sin embargo, para fines de lo que nosotros trabajamos en acción social, digamos que cada uno de estos vendría siendo como un objetivo. Entonces, más bien esto sería como un objetivo o incluso hasta puede llegar a ser tan pequeño como un indicador. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a ponerle aquí indicador. Indicador 1. Entonces, vean que aquí lo que vamos a tener en esta pantalla es las opciones que nos permite es agregar tareas. Por eso es que pienso que esta aplicación está enfocado en el cumplimiento de indicadores.
Entonces aquí yo voy a agregar tareas. Entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, diagnóstico de comunidad. Entonces, este diagnóstico de comunidad, yo se lo voy a asignar a uno de los compañeros del equipo. Por ejemplo, en este caso, me tengo que asignar yo porque es la única persona que tengo en el equipo ahorita. Tengo que asignarle una duración, digamos que para esto tenemos 15 días, porque tenemos que tenerlo en 15 días o 30, no sé. Y aquí yo puedo ir agregando columnas, entonces puedo ir diciendo que esto va a iniciar hoy y que va a finalizar, más o menos, como ya le puse 15 días, lo hace automático. Tiene que tener un esfuerzo, digamos, lo que yo le voy a dedicar, bueno, esto es mucho tiempo, voy a dedicarle menos horas. Digamos que son 15 días y que yo tengo un cuarto de tiempo, entonces 20 horas, por ejemplo. ¿Verdad? Hay que tratar de ser lo más realista posible. O si fuera menos, le pongo menos. Si yo necesito aquí agregar una evidencia, le pongo depósito, ¿verdad? Porque yo puedo subir imágenes, puedo subir enlaces, puedo subir diferentes cosas. Ya cuando yo hice esto, ¿verdad? Que es como la información básica de una tarea, entonces yo aquí en el panel voy a ir viendo todas las tareas como más fácil. Y en la escala del tiempo me van a ir apareciendo dónde empiezan y dónde terminan. Voy a agregar otra tarea. Por ejemplo, aquí voy a agregar evaluación y voy a ponerla como para fin de año, ¿verdad? Digamos. Aquí podemos tener más personas en el equipo, ¿verdad? Entonces, digamos que la evaluación va a ser continua y la voy a evaluar y la voy a ir evaluando como desde muy importante que puede ser incluso menos, ¿verdad? Puede ser un día, pueden ser horas, pueden ser, y esto lo hace como lógico. Yo puedo ir agregando más columnas, dependiendo de lo que yo quiera ir proponiendo. Bueno, que esto sí es como demasiado, ¿verdad? Vamos a ponerlo menos, pero digamos que siempre tiene que ser mucho. Digamos que 1 hora. Esto es para mostrarles un poco la escala del tiempo. Lo que quiero es como que vean que si yo pongo algo que es de todo el año, se va a ver todo el año. Si yo pongo algo que es menos, se va a ver menos. Y podemos ir agregando nuevas tareas incluso desde acá, desde la escala del tiempo, desde el panel o desde la cuadrícula. Podemos ir agregando lo que queramos. Todo esto nos va a permitir como unificar un poco como las posibilidades y obviamente si tenemos el equipo aquí, entonces ya sabemos si ya algo está completado o no, porque yo aquí le puedo ir poniendo cuánto está completado. Digamos que esta evaluación yo solo he hecho, no sé, un 2%, porque apenas como que empecé a crear el cuestionario, entonces ahí está. Y puedo ir agregando archivos adjuntos. Si tengo algún enlace de un formulario o algo así, lo puedo ir agregando. O puedo vincularlo con otra tarea. Yo puedo vincular tareas aquí donde dice agregar dependencia, entonces yo puedo incluso vincular esto. Yo puedo vincular las tareas. En este caso, que este es el diagnóstico, entonces yo puedo decir que está completado 100%, que ya lo hice. Entonces aquí en la escala del tiempo se me va a ir visualizando en otro color lo que ya hice. Y lo que falta, pues ahí se va a ir viendo, se van a ir viendo las fechas, podemos ir controlándolo y podemos ir viendo quién es la persona. También ver si agregamos a alguien más en alguna actividad, si tenemos, por ejemplo, una conferencia donde ocupamos que estemos varias personas, entonces aquí podemos agregar a todo el equipo y podemos también ir como vinculándonos, podemos ir agregando reuniones de equipo, podemos agregar lo que nosotros necesitemos, las actividades que necesitemos aquí, ¿verdad? Mientras tengamos acceso, creo que es la persona que está como encargada, que se establece como encargada, la única persona que puede hacerlo. Ahora, ¿cuáles son digamos, los requerimientos que tiene esta aplicación, por las cuales ahí es donde tiene sus limitaciones? Bueno, las limitaciones que tiene es que hay que tener una cuenta de Microsoft. Ahorita ustedes pueden crear una gratis porque les da un mes de prueba, entonces pueden entrar buscar Project Microsoft
y ahí les va a salir la opción de que tengan un mes de prueba, crean el usuario, crean la cuenta, les va a mandar al correo. Eso sí, tenganlo en cuenta que cuando crean la cuenta, inmediatamente no es que va a entrar a ninguna parte, sino que hasta que les llegue al correo un enlace para poder ingresar a la cuenta. Cuando ya entramos a nuestra cuenta, aquí podemos entonces administrar nuestros equipos o nuestros grupos. Y aquí es donde vamos a poder visualizar. Bueno, voy a ir aquí. Aquí es donde podemos ver nuestros grupos, ¿verdad? Esto es lo que se me hubiera abierto. Lo que pasa es que se salió, entonces para no volver a ingresar, mejor voy a verlo aquí. Yo puedo crear grupos, en este caso, por ejemplo, creé uno de acción social de prueba y agregué los correos de las personas. Mientras la persona tenga, mientras la persona tenga cuenta, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre nos lo va a aceptar. Sin embargo, si yo no tengo cuenta, 365, Office 365, no me permite ingresar a Project. Entonces, eso es que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Ya me sacó, entonces no sé si me va a dejar. Sí, es que a veces se pone. Esperemos que no me saque. Sí. Vamos a ver. Bueno, igualmente esto es un poquito como mostrarles, ¿verdad? Realmente aquí podemos tener diferentes indicadores, incluso a veces en un proyecto, tal vez en un indicador están 2 personas y en otro indicador hay una persona para otro indicador. O sea, dependiendo de las actividades y lo que estemos haciendo, a veces son varias personas, a veces solo hay una, a veces hay indicadores gigantescos que son un montón. Entonces, aquí podemos como tenerlo más claro y podemos ir controlándolo más. Si lo queremos hacer en uno solo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, que queremos manejarlo como proyecto, ¿verdad? Entonces, le ponemos proyecto de acción social, de tal cosa, ¿verdad? Ya ponen el nombre completo. Y aquí pueden ir poniendo todas las tareas. Incluso pueden ponerle indicador 1, actividad 1. Indicador 1, actividad 2. Indicador 1, actividad 3. ¿Verdad? Pueden ir ordenándolo como ustedes quieran y como ustedes les vaya funcionando en este sentido. Lo único es eso, ¿verdad? Que sí tienen que tener claridad de la cuenta de Microsoft. Ahí después tal vez podemos ver si tienen alguna otra duda con respecto a esto. A nivel privativo esta es como la mejor, la más sencilla, la más fácil de compartir y demás. Sí. Voy a continuar entonces con la otra parte del taller, que es, bueno, de la charla. Yo lo veo charla taller porque es un poco difícil con herramientas no estar como haciendo, pero yo decía que todos estuviéramos haciendo, pero bueno, no se puede. En este caso les voy a mostrar, nosotros en el programa trabajamos con Drive. En realidad nosotros todos lo usamos en Drive. Nuestras plantillas, el seguimiento, bueno, todo lo hacemos en Drive. Entonces les voy a mostrar un poco nuestro caso, digamos, nuestra experiencia. Y les voy a compartir en el transcurso de la charla las plantillas que nosotros usamos, tal vez para si a ustedes les puede dar algún aporte, entonces que las usen, ¿verdad? Si ustedes lo consideran. Y hablarles un poquito de Drive. Entonces, antes de mostrarles, mejor primero voy a mostrarles qué es Drive. Que yo sé que tal vez muchos de ustedes ya lo conozcan y hasta lo usen mucho o no. Aquí es muy variable, ¿verdad? Eso depende mucho de nuestro acercamiento con este tipo de herramientas. Para poder trabajar en Drive, ¿verdad? Que Drive es una herramienta de Google que nos permite pues crear, ¿verdad? Y compartir archivos de muchos tipos. Al principio era solo un correo de Gmail, ¿verdad? Lo que uno tenía, pero luego, bueno, Google ha ido creciendo inmensamente y nos ha brindado todo tipo de posibilidades para poder aprovechar de manera colaborativa
muchas de las herramientas que ellos han ido creando, incluso cada vez van creando más y pues, hay más opciones. Lo primero que debemos hacer y que tenemos que considerar es que para poder ingresar a Drive tenemos que tener un correo de Gmail. Entonces, si no tenemos un correo, lo primero que tenemos que hacer es crear un correo de Gmail. Yo aquí les dejé en esta presentación, que después Evelyn se las puede tal vez compartir al chat, el enlace que pase a ella. Esta presentación, ustedes tienen, al tocar el enlace les va a abrir y ahí ustedes van a tener acceso a todos estos enlaces que les compartí aquí en la presentación. Entonces, aquí muestra pues cómo crear un correo de Gmail en 3 pasos cortitos, nada más siguen los pasos. Aquí les muestra incluso imágenes y siguiendo pues estos 3 pasitos ya tendríamos correo de Gmail. Cuando ya tenemos acceso a correo, nos va a aparecer en el lado, voy a ver que vean mi correo aquí, les aparece aquí en este cuadrito con puntitos y aquí es donde tenemos acceso a todas estas opciones de Drive y aquí dice incluso Drive. Entonces ahí es donde, bueno, para mí Drive es todo un mundo, yo prácticamente lo uso para todo, todo lo uso ahí porque realmente es tener todo en la nube. Entonces, por ejemplo, sobre todo ahora que uno está trabajando en remoto, entonces estamos aquí en la casa, pero también es cuando vamos a la oficina y entonces, ¿dónde están los archivos? Yo el archivo que yo estaba trabajando ayer y a veces, pues los discos duros funcionan muy bien, pero si dejé el disco duro, ¿qué hago? Y me urge. Entonces el Drive es realmente una aplicación que nos permite, pues, tener ese trabajo con la nube, ¿verdad? Que significa que tenemos siempre disponibles los documentos, incluso con el celular, ¿verdad? Que con el celular también podemos consultar nuestro correo de Gmail ahí con una aplicación y también podemos tener el Drive ahí y podemos incluso hasta subir nuestras fotos y hacer muchas cosas con Drive. Ya más bien se nos ha ido quedando, a los que lo usamos mucho, se nos ha ido quedando corto el espacio y hemos tenido que crear varios correos para diferentes cosas, que eso es lo que muchas veces hacemos. De hecho, en el programa tenemos, cada uno de los colaboradores del programa tiene un correo con el nombre y por ejemplo, hazel.protea@gmail.com, isabel.protea@gmail.com. ¿Por qué? Porque no vamos abasto entre tanto material que tenemos en Drive. Entonces, de esta manera también es más fácil compartirlo entre nosotros y saber que tenemos ese correo solo para eso. La otra cosa que les quería mencionar de Drive es que, bueno, al ser un correo, ¿verdad? Este es un correo el que les hablaba, este es de protea.educación.cr@gmail, porque aquí nosotros manejamos, digamos, todo lo del equipo, el Drive del equipo. Entonces, este correo es del equipo y el Drive también, todo lo que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos todo lo del año pasado. Entonces, todo lo que es de los proyectos, por ejemplo, aquí vamos poniendo, por ejemplo, estos ejes, ¿verdad? Son los ejes de los proyectos y donde vamos trabajando con carpetas y ahí vamos dando nuestro seguimiento a todo nuestro proceso de trabajo de equipo. Alguien me está hablando, pero no sé si es que se la activó sin querer. La verdad es que casi me mando todas las galletas esas. Ahí hay un microfonillo por ahí abierto. No sé quién es. Ustedes sí se conocen, así que ustedes tal vez le puedan decir al compañero o a la compañera. Por ejemplo, en este caso, 2021, en el eje de proyección social, nosotros que vendamos charlas, talleres, a través de un proyecto de acción social que tenemos. Entonces yo les puse acá, bueno, esos son los que hemos dado este año, y en este caso, ¿verdad? Están los recursos aquí que yo les acabo de compartir en la presentación, que vamos a ver en este momento, que son las plantillas, ¿verdad? Para hablarles un poquito ya de las plantillas. Esto es un poquito como para ver Drive. Ahora, yo quería mostrarles, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo aquí, estamos en un Drive normal. Entonces les voy a explicar un poco digamos
el sistema de Drive. Digamos, aquí ya yo entré. Esto es lo que yo me encuentro cuando yo le toco aquí estos puntitos y me sale Drive. Entonces, eso es lo que me va a salir, ¿verdad? Esto es como la parte de inicio. Yo tengo aquí este menú de la izquierda donde me permite saber, bueno, que tengo en mi unidad, qué me han compartido, porque muchas veces me han compartido algún tipo de documento. Estos son proyectos, ¿verdad?, que estamos haciendo, entonces hay varias cosas compartidas. ¿Qué es lo reciente que estoy trabajando? Si tengo algo destacado o si tengo algo en la papelera. Aquí en mi unidad es donde yo voy a buscar, por ejemplo, en este caso, lo que estamos trabajando en este año. Entonces yo puedo crear diferentes cosas. Yo puedo subir archivos. Entonces yo puedo subir, no sé, cualquier tipo de documento que yo tenga en mi computadora. Puedo subirlo aquí. O, por incluso de Word, de Microsoft, de PowerPoint, yo puedo subir, si ya tengo algo hecho, lo puedo subir y lo puedo seguir trabajando en Drive. Todo lo que yo tenga de Microsoft funciona en Drive. Y a la inversa. Yo puedo subir carpetas, incluso si quiero subir como evidencias, ¿verdad?, que son muchas fotografías, pues las tengo en una carpeta en mi computadora o en un disco duro, yo puedo subir toda la carpeta. Probablemente va a tardar, pero yo lo podría dejar ahí subiéndose. Y luego yo esa carpeta la puedo compartir con un enlace con el equipo y todos podrían ver esas fotografías. Incluso para hacer un informe o algo así, eso ayuda muchísimo. Yo puedo crear documentos en blanco, un documento de Word en blanco. Es igual que Word, pero es un poquito más sencillo, ¿verdad? No tiene tantas posibilidades como las que tenemos tal vez en la computadora. También yo puedo subir, yo puedo crear desde una plantilla, porque también me ofrece plantillas. Entonces a veces necesitamos una plantilla de una carta, una plantilla de una propuesta de proyecto, una plantilla de un folleto, una plantilla de un currículum incluso, y aquí podemos ver las diferentes opciones que hay y probablemente algo de lo que esté aquí me sirva para basarme en eso y trabajar con ya una plantilla que me propone incluso ya Google. También, bueno, yo puedo dar clic derecho y empezar a insertar, o también lo puedo hacer aquí. Puedo elegir una hoja de Excel, igual plantillas o hojas de cálculo en blanco, igual con las presentaciones, igual con los formularios, que los formularios realmente es algo que yo les aconsejo que aprovechen para los proyectos de acción social. Si no los están utilizando, son fabulosos. Permite crear cualquier tipo de cuestionario, evaluaciones, bueno, diferentes cosas, hasta exámenes para estudiantes, ¿verdad? O cualquier tipo de encuestas. Entonces es una herramienta que para los proyectos de todo tipo funciona increíble. Y también, bueno, yo puedo agregar cualquier otra de estas herramientas. No son tan utilizadas, en realidad las más utilizadas son estas 4. Entonces un poquito hasta acá es como qué es Drive y qué nos ofrece Drive, ¿verdad? Ahora vamos a entrar un poquito como a ver las plantillas que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, esta primera plantilla que les voy a mostrar nos permite, a nosotros en el programa nos permite planificar. Entonces, nosotros lo que hacemos es que colocamos aquí bueno, en este caso serían como los objetivos generales, los objetivos específicos, metas, los indicadores y las acciones. Y también agregamos responsables, las actividades concretas que tiene que realizar para este indicador y para esa acción específica, y vamos agregando aquí como fechas, digamos, por ejemplo, ¿cuándo debió haber iniciado? Si esto ya tiene una fecha, ¿cuándo debió haber iniciado? Y si no ha iniciado, entonces hay que ponerle ahí a la fecha que no ha iniciado. ¿Qué va en proceso y qué está ya concluido? Si hay observaciones, porque muchas veces hay que agregar, no se pudo realizar por tal cosa, o es necesario cambiarlo, o adaptarlo, o reunirse para trabajar de esto, y si hay algún requerimiento especial. Y nosotros lo que hacemos es que nos compartimos este Excel y vamos trabajando colaborativamente en el documento. Entonces,
aquí hay diferentes personas, ¿verdad? Que tienen diferentes acciones a cargo y ellos tienen que ir colocándolo. Bueno, ahorita no tenemos mucho porque apenas está arrancando el año, pero siempre lo trabajamos de esta bueno, esto es con planificar porque lo que les acabo de mostrar, ¿verdad? Vieron que es mucho como agarrar el plan del proyecto de acción social o de lo que estemos haciendo y casi que copiar lo mismo en el Excel. Hay que copiar los objetivos, los indicadores, las actividades, todo copiarlo ahí con cronogramas y ojalá con las fechas de los cronogramas exactos y todo. Ya a la hora de organizar, entonces lo que nosotros hacemos a lo interno del programa es que nosotros, cada funcionario, cada colaborador hace un informe mensual. Entonces, de esas actividades pone cuáles actividades ha desarrollado y cuáles que ha avanzado en la actividad y cuál no ha podido concluir o cómo va con esas, cuáles ya va concluyendo y demás. Esto es así, apenas para mostrarles el ejemplo. A la hora de supervisar, un poquito la idea es que, bueno, pues estos informes que van entregando los compañeros se vayan evidenciando en este Excel, ¿verdad? Cómo van, que el avance, y esto se vaya rellenando. Pueden hacerlo en las mismas reuniones que hacen de equipo o los puede hacer cada persona, ¿verdad? Eso depende cómo lo coordine ya cada proyecto. Y a la hora de controlar, ¿verdad? Tenemos diferentes posibilidades. En este caso, yo les voy a mostrar una plantilla que también se las compartí en la presentación y que nos muestra, digamos, diferentes posibilidades para visualizar el avance. Entonces aquí podemos ir diciendo que la fase 1, podemos cambiar eso por indicador o actividad, lo que uno quiera. Inició en tal fecha, finalizó en tal fecha, tuvo tal duración, el proceso, días completados, días finalizados, y vamos a ir viendo vamos a ir viendo aquí de manera visual cuál es ese avance. Bueno, eso fue por las fechas que escogieron, así es como se ve, pero conforme ustedes vayan rellenando la plantilla, les va a ir tirando la información aquí de lo que ustedes quieren. Entonces, pueden ir cambiando pues cómo quieren esas etapas, la fecha de inicio y finalización que coincida con el proyecto, cuál es la duración de cada una de las actividades, si esta actividad tiene que finalizar en abril y estamos en febrero, pues ahí sacan la cuenta y demás, digo, en marzo ya. El progreso, ¿verdad? Si está finalizado, si está pendiente, ahí le pueden ir indicando los días que lleva completados y la columna de días para finalizar se hace automático. Esa se hace automático. Entonces, un poco esas son como las posibilidades que nos dan. Entonces, a la hora de planificar, esta plantilla que les voy a mostrar es la misma, pero en blanco. Esta es la que yo les puse ahí, digamos la que está en el Drive, que les compartí en la presentación, y ahorita les puedo pasar el enlace, donde la idea es que ustedes coloquen aquí los objetivos de sus proyectos, metas, indicadores, las acciones, los responsables, y igual pueden adaptarla como a ustedes les funcione mejor, ¿verdad? Y pueden ir agregando lo que ustedes necesiten hacer. A la hora entonces de organizar, la idea es que cada una de las personas que es colaboradora del proyecto pueda ir indicando cuáles son las actividades, cuándo iniciar la actividad y pueda ir entregando avances de las actividades, porque a veces hay actividades que no se terminan tan rápido, sino que son, hay que irlas haciendo, tal vez hay que enviar unos oficios, hay que reunirse, hay que diseñar algo, hay que probarlo, luego hay que implementarlo, bueno, no sé, hay diferentes fases, entonces ahí podemos ir hablando de esos avances que vamos teniendo, la fecha de término y las evidencias, que como les digo, eso es muy importante. Si todas estas fases tienen evidencias, si es una reunión, entonces un pantallazo.
Si es un informe o si hicimos un diseño de algo, el documento. Entonces todo esto hay que irlo guardando con tiempo. Entonces vean aquí abajo las pestañas donde ese plan de seguimiento que les mostré ahora, donde vienen los objetivos y los indicadores y demás, es la guía para todo el equipo. Pero cada colaborador va a tener uno de estos. Entonces, en mi caso, el que dice Hazel, lo tengo que llenar yo. Y esto además, ahora que tenemos que hacer las bitácoras para el trabajo remoto, ¿verdad? Los que estamos en eso, nos facilita un montón también porque ahí vamos a tener toda la información de lo que tenemos que ir colocando y nos ordena mucho en ese sentido. Voy a devolverme por aquí porque lo hice diferente a las otras veces. Perdón, pero me sacó de donde estaba. Bueno, estaba mostrándoles aquí, entonces en planificar, esta es la plantilla, aquí donde cada miembro del equipo ya tiene que saber cuáles son las actividades que le corresponden y tiene que ir llenando pues los avances. Y en esta otra, voy a entrar diferente porque si no, no me deja. Esto que les voy a mostrar es una plantilla también de Excel en el que nos permite un poquito, digamos, sobre todo a la persona que esté coordinando, le da un poquito más de posibilidades de ir dando ese seguimiento a esas tareas, a estas acciones que vamos realizando. Casi no se ve. Si no entro directamente, voy a entrar directamente desde aquí porque no, voy a entrar desde aquí, es esta plantilla. No la vamos a ver de ahí porque se ve muy pequeña, entonces no se entiende. Esta plantilla es una plantilla ya, digamos, automatizada. Entonces, aquí vemos, bueno, aquí están las instrucciones de cómo hay que ir llenándolo, ¿verdad? Aquí dice que hay que ir llenando con el nombre del proyecto en esta celda, la fecha de inicio, los días planeados de trabajo, ir agregando pues todo tipo de información en esto mismo. Entonces, aquí podemos poner el proyecto, entonces, proyecto Protea Social, digamos. Y aquí vamos cambiando las fechas. Vamos a poner el 21. Y aquí también. Y aquí nos va a generar entonces los cambios. Lo que yo voy cambiando me lo va cambiando aquí. Entonces, estas actividades, ¿verdad? Yo puedo ir completando aquí, puedo ir poniendo el comienzo, la finalización, quién fue el responsable, y las que se van completando yo puedo ir poner en completado, puedo poner en progreso, puedo poner retrasado. Incluso algunas veces en los proyectos contábamos con una persona y la persona se fue, renunció o diferentes situaciones, entonces se nos retrasa alguna actividad, alguna tarea y probablemente todos estemos cargados con otras funciones. Entonces todas estas cosas se ven reflejadas a la hora de trabajar con este tipo de seguimientos, porque aquí se ve claramente, ¿verdad? Esos avances, cómo van, y podemos ir también estableciéndonos un poquito más visualmente esos alcances de las tareas, ¿verdad? Entonces aquí va a estar todo el tiempo que propusimos del proyecto y van a ir apareciendo en color las tareas. Entonces, si ya algo está completado, ¿verdad? Entonces, vean que tiene que aparecer, no me parece ver. Está como, es que ahorita estamos como en marzo, entonces me aparece como marzo. Vamos a ver. No sé, creo que es el 21, exacto. Nunca me va a aparecer. Vamos a ver si lo pongo aquí.
se va modificando conforme vamos agregando la información automáticamente. Incluso si la descargamos a veces en la computadora funciona un poquito mejor. Yo le voy a pasar los archivos para que tal vez Evelyn o Pablo les haga el favor de pasárselos por correo, porque ya como están un poquito manipulados puede que no funcionen exacto, pero sí nos va a generar reportes al final. Entonces al final lo que queremos, y es lo que uno necesita a veces para los informes, es estadísticas, o por lo menos tener claro cómo vamos, ir viendo qué urge, porque qué no se está cumpliendo. Entonces visualmente esto nos ayuda mucho como para a la hora de estar pues supervisando y viendo a ver qué ajustes hay que hacer en los momentos de ir avanzando en un proyecto. Y a la hora de controlar, bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es lo que les mostré ahora. Todo lo trabajamos en Drive, entonces todo esto que vamos creando desde el inicio del año se va alimentando con evidencia, se va alimentando con informes parciales, se va alimentando con sistematizaciones, con diferentes cosas que nosotros vamos haciendo y que van enriqueciendo este proceso del equipo. Como les decía, el año pasado sí hay un poquito más, ¿verdad? Porque ahorita nos llevamos mucho este año, y aquí entonces sí se pueden vislumbrar y algunas de las acciones que se van haciendo, ¿verdad? De los informes, de las cosas que se van haciendo, en los momentos que se solicitaron, y se puede ir trabajando, digamos, ir viendo cómo en cada uno de los ejes o los objetivos hay diferentes evidencias o diferentes materiales que nos permiten ir haciendo un informe de labores para el final del proyecto, ¿verdad? Nos permite como ir manejándolo. Algo muy, muy importante que no les dije es que cuando trabajamos en un documento, por ejemplo, aquí, digamos que yo acabo de crear este documento, entonces este es el documento del informe del proyecto. Yo aquí le pongo el nombre, el informe del proyecto. Yo aquí lo puedo compartir con las personas de mi equipo que tienen correo de Gmail. Entonces, creo que en este caso yo tengo compartido a las personas porque están en una carpeta compartida, entonces automáticamente digamos, si yo hice una carpeta y compartí la carpeta con mi equipo, todo lo que yo introduzca en esa carpeta se va a compartir automáticamente. Entonces esto nos facilita mucho porque yo creo el archivo que dice informe del proyecto y ya todos los del equipo están compartidos. Entonces yo aquí puedo empezar a poner introducción, incluso yo puedo poner aquí la persona que quiero que haga la introducción, puedo agregar un comentario y puedo poner arroba Isabel. Entonces automáticamente no lo voy a comentar porque si no a Isabel le va a llegar un mensaje que le indica que ella tiene que hacer la introducción o que a ella le corresponde, es como un recordatorio. Entonces podemos irnos dividiendo las partes de los trabajos, de los informes, de las cosas, o si por ejemplo estamos haciendo un informe, pero esa charla o esa conferencia o ese taller lo dio Luis o Ana o Diana, no sé, entonces, eso le voy a poner a Diana que rellene esta parte del informe o que nos ponga la evidencia porque ella es la que sabe, la que lo hizo, entonces que nos ponga ahí las estadísticas. Entonces todas estas cosas es lo que nos ha, digamos, lo que nosotros en el programa nos ha permitido trabajar desde hace años lo hacemos así, pero en la virtualidad sobre todo nos ha permitido trabajar de manera coordinada y lógicamente siempre hay que reunirse y trabajar, hablar por teléfono y muchas otras cosas que tienen que surgir, ¿verdad? En la dinámica de un proyecto, pero también nos facilita muchísimo para que podamos trabajar cada uno desde nuestros espacios y con el tiempo adecuado, ¿verdad? Para poder hacer las diferentes tareas. Un poquito entonces, bueno, aquí ya les mostré, aquí también en la presentación hay otras aplicaciones gratis que pueden funcionar para trabajar gestión de proyectos. Sin embargo, como les digo, nosotros usamos Google Docs y nos ha funcionado con todo lo que hacemos y no la pensamos cambiar. Entonces, pero sin embargo hay otras, ¿verdad? Si ustedes quieren explorar, incluso aquí están todos los enlaces, y si quieren explorar alguna otra,
Sin embargo, nosotros por la experiencia que tenemos, les recomendamos que ojalá puedan utilizar Google Docs y en algún momento, digamos, si quieren probar y empiezan y tienen alguna duda, alguna complicación, con muchísimo gusto, ¿verdad? Del programa podemos ayudarlos, guiarlos, incluso si es necesario trabajar en alguna sesión con el equipo o algo así, con muchísimo gusto. Ya digamos para finalizar, tal vez con esta frase, ¿verdad? Para no quitarles ya más tiempo de esta parte y pasar entonces a la parte de preguntas o que ustedes me cuenten alguna situación que quisieran que retomemos o que visualicemos más a profundidad en algo específico, en un problema específico. No sé qué dudas hay ahorita en el chat. Todo lo que se hace se puede medir. Solo si se mide se puede controlar. Solo si se controla se puede dirigir y solo si se dirige se puede mejorar. Es una frase de Pedro Mendoza que en realidad para trabajar con proyectos es como la clave. Cuando trabajamos por proyectos a veces tenemos ideas muy lindas, ideas muy nobles, ideas increíbles y ese es el sentir de un proyecto de acción social. Pero si no tenemos manera de medirlo, de poder saber si está teniendo efectividad o si no nos ponemos como claros en cómo vamos a medirlo, muchas veces, a veces donde nos cuesta hacer informes o nos cuesta hacer ciertos detalles a la hora de gestionar los proyectos. Entonces, bueno, espero que estos ejemplos que les mostré así rápidamente les haya dado como algunas opciones más amplias de las que tal vez venían usando, o si ya las venían usando, vean otras alternativas también. Entonces, le doy el pase a Pablo para que nos cuente entonces con qué seguimos, con qué etapa seguimos en la charla. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. Igual es cierto que uno de los mayores problemas que tenemos muchas veces es que no somos expertos, no tenemos herramientas básicamente para el seguimiento de este tipo de cosas. Los proyectos usualmente tienen objetivos, tienen metas, tienen indicadores y efectivamente muchas veces no son muy cuidadosos en el seguimiento de estos, ¿verdad? ¿Qué implica el cumplimiento de estas cosas? Porque estamos más ocupados pensando también pues, en los resultados, ¿verdad? Lo que queremos, a lo que queremos llegar, pero se nos olvida, ¿verdad? Ese trayecto que es importante de cumplir. Tal vez efectivamente podríamos seleccionar en algún momento un taller y pedirte que nos ayudes con un taller ya más dirigido directamente a la herramienta a través de Drive, por ejemplo, que es la que más usan ustedes. Y me pareció muy interesante aprovechando las plantillas que tan amablemente nos estás ofreciendo, ¿verdad? Y que efectivamente yo creo que las voy a utilizar. Yo tengo, por ejemplo, un TCU y en un TCU necesito darle seguimiento a un montón de estudiantes, un montón de metas, un montón de proyectos. Y yo sé que, por ejemplo, Rebeca está en situación similar, ¿verdad? Entonces, yo sé que más de uno, por ejemplo, como Maritza y demás, tiene también la misma situación. Entonces, efectivamente, creo que un taller en ese sentido será absolutamente necesario. Pregunta Rebeca que si el software de Microsoft Project, creo que sí, se usa en línea, ¿verdad? Y si se puede utilizar para Mac, por ejemplo. Sí, ambas cosas. Project tiene una versión descargable, por decirlo así, que usted compra la licencia permanente, digamos, incluso la puede comprar hasta en Office Depot, y la puede instalar en la computadora y usarla en la computadora. Y está la versión online, que es esa que les mostré ahorita, que es en la que podemos agregar equipos y podemos trabajar de manera con usuarios y de manera colaborativa, ¿verdad? Que es la diferencia. Pero sí, digamos, yo puedo tener mi proyecto y puedo ir trabajando con mis proyectos desde mi computadora. Y dice Alcides que es cierto, Drive tiene un máximo de 15 gigabytes de espacio gratuito y que sí, ¿cuánto consumen más o menos las plantillas que ustedes tienen preparadas? No, esas plantillas no son nada pesadas, digamos. Ahí lo que pesa un poquito más a veces en el Drive, que es donde se complica un poco, es cuando subimos evidencias, cuando ya subimos un video, cuando ya subimos una grabación de una conferencia o cuando ya subimos imágenes, dependiendo de la calidad de la imagen, todo eso es donde ya se nos satura un poquito el Drive. Entonces, donde a veces tenemos que tener
diferentes correos con diferentes drive. Entonces mis evidencias yo las subo en mi drive y las comparto para que estén en mi memoria. Entonces un poco ahí tal vez son tipsillos ahí, pero como les decía, en mi caso personal yo sí pago 1,000 colones al mes, que es lo que pago para tener 100 megas de 100 gigas de, perdón, de memoria. De hecho, yo en el TCU pago la versión de 200 gigabytes y cuesta 1,700 colones al mes, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta, tampoco es un costo tan elevado, digamos, desde el punto de vista de la nube, en caso de que un proyecto requiriera más espacio, digamos, para fotografías y videos y todo esto. Lo que sí me parece muy importante es que tomen en cuenta que ese almacenamiento digamos, el acceso a ese almacenamiento lo tiene el dueño de la cuenta. Entonces, si de casualidad van a pagar un almacenamiento extra en Drive, es importante que ese correo entonces sea de público, ¿no? Es decir, todo el mundo tenga acceso a ese correo, porque si no, no van a poder subir imágenes. O sea, solo el que tiene la clave tiene acceso al almacenamiento. Entonces, tendrían que ser un correo específico que todo el mundo compartiera para subir y subir y subir. Sí, como del proyecto, digamos, sí. Exactamente, esa sería una opción, ¿verdad? No sé si, compañeros, en este caso podemos pasar más bien a si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta específica que ustedes quisieran hacerle a Hazel, en ese sentido, algo que quisieran compartir también, alguna experiencia que quisieran compartir con nosotros o algo por el estilo. Se me olvidaba que la persona que dijo que si funcionaba en Mac, sí funciona en Mac, el proyecto funciona. Yo la instalé incluso la semana pasada en la Mac del programa para ver si funcionaba y corrió bien y sin problema, sobre todo si es online, pero también se puede descargar y funciona en Mac. Perfecto. No sé, compañeros, ¿alguno que tenga algún comentario, alguna cosa que quisiera compartir? ¿Alguna pregunta para Hazel? Ok, en este momento les estoy compartiendo en el chat, les estoy compartiendo la presentación que nos hizo Hazel, para que la tengan a disposición y la puedan realizar cuantas veces ustedes quieran. Ya saben que el video lo estoy grabando y se los voy a dar también, los voy a dejar a disposición. También recuerden, si no han puesto su nombre en el chat, por favor poner su nombre completo en el chat para que quede el registro para el certificado posteriormente. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pablo, yo les acabo de agregar al chat un enlace de una evaluación cortita, en realidad, es bastante corta, que nos ayuda un poquito como a controlar, evidenciar, como les hablamos en esta conferencia, el trabajo. Entonces les agradezco si me la pueden llenar. Muchísimas gracias por la atención, por la invitación, de verdad que al principio no sabía cómo nos iba a ir, pero de verdad que creo que con esto de la gestión de proyectos hay muchísimas cosas que se pueden hacer y si en algo quisieran profundizar en específico, con muchísimo gusto. Bueno, pues en este momento entonces más bien agradecer de nuevo la presencia de Hazel y muchísimas gracias por la información que nos ha brindado, ¿verdad? Y agradecer de nuevo a Evelyn y la presencia también de Pablo, de Alejandro y de Lili, que nos están acompañando ahora y que nos van a acompañar el próximo viernes precisamente con el tema de las diferentes áreas en las cuales se puede realizar acción social, ¿verdad? Es decir, las diferentes rutas por las cuales podríamos seguir para poder crear proyectos de acción social. Entonces, a todos y todas, muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por estar presentes. Igual, si tienen eventualmente alguna duda y se les ocurre después, me la pueden hacer llegar con mucho gusto. Yo voy a hacérsela llegar a Hazel y eventualmente podemos tener realimentación y también eventualmente podríamos planificar algo un poco más específico dirigido a alguna de las herramientas. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la presencia y pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno verlos, compañeros. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, Hazel. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Salud.
Hola, Pablo. Hola. Hola a todos y muchas gracias. Chao. Chao.